Todo lo que se necesita es un simple trazo de pluma. Y los soldados están apuntando rifles M4 a ciudadanos estadounidenses. Gracias a una ley federal, el presidente puede desplegar toda la fuerza del ejército estadounidense contra su propio pueblo. Legalmente, no se necesita al Congreso ni advertencias, solo una firma, y la 82A División Aerotransportada podría estar patrullando tu vecindario antes de que termines el desayuno. Se llama la Ley de Insurrección. Se ha usado antes y puede volver a suceder. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, te mostramos cómo Estados Unidos va a la guerra consigo mismo. Esto no es una reliquia olvidada enterrada en los archivos. La ley de insurrección está viva y vigente, el interruptor legal que dirige al ejército de Estados Unidos hacia adentro. ¿Qué pasa cuando un presidente aprieta ese gatillo? La ley está en el título 10 del Código de Estados Unidos, secciones 251 a 255. Es como romper el vidrio en caso de emergencia, pero el presidente decide qué es una emergencia. Y hay 3 maneras de activarlo. Primero, ocurre una insurrección tan caótica que las fuerzas del orden no pueden operar normalmente. Segundo, un estado rechaza proteger derechos constitucionales. Eso hizo Eisenhower al integrar escuelas. Más sobre eso después. Tercero, cuando la violencia interna o conspiraciones impiden que los ciudadanos ejerzan esos derechos. Esa última es tan vaga que puede justificar casi cualquier cosa, lo cual puede ser problemático. El ejército usualmente no actúa como policía en Estados Unidos. Eso es por la Ley Posse Comitatus de 1878, que dice que el ejército combate fuera y la policía aplica la ley aquí. Es una barrera para evitar que los soldados sean policías. Pero la ley de insurrección es la llave maestra que abre esa barrera con una sola firma presidencial. Incluso en 2025, la ley de insurrección sigue siendo una gran amenaza para ciudades como Chicago, donde años de altos índices de crímenes violentos han provocado debates recurrentes sobre si las fuerzas del orden locales han perdido el control. Expertos legales y analistas políticos explican una ley de 200 años que la mayoría de los estadounidenses desconoce. El debate deja de ser teórico para volverse inmediato. ¿Qué poder tiene el presidente para desplegar tropas en Estados Unidos y quién decide si está justificado? Ese es el debate que está llevando la ley de insurrección de ser una nota legal a ser noticia de primera plana. La ley de insurrección se ha invocado alrededor de 30 veces desde 1807, casi siempre como reacción al caos que ya había estallado. Actualmente, la conversación se centra en el despliegue preventivo de tropas según estadísticas de criminalidad y juicios políticos. Las autoridades locales no controlarán la situación, aunque digan que sí pueden. Pero ¿qué es lo que realmente hace diferente a la ley de insurrección de llamar a la Guardia Nacional? Algo que sucede todo el tiempo durante huracanes o protestas públicas. Bueno, que la Guardia Nacional responde a los gobernadores estatales. Esencialmente son una milicia estatal. Cuando entra en vigor la ley de insurrección, los militares en servicio activo, ya sea del Ejército, la Marina, la Armada o la Fuerza Aérea de Estados Unidos, están bajo control federal directo. Las mismas personas que luchan en guerras en el extranjero ahora están operando en tu ciudad. Esto también pasó en septiembre de 1957 en Little Rock, Arkansas, luego de que la Corte Suprema ordenó que las escuelas integraran a los estudiantes sin importar raza o etnia. El gobernador de Arkansas, Orville Talbot, dijo, absolutamente no, y ordenó a la Guardia Nacional impedir físicamente la entrada de estudiantes negros a la preparatoria central, desafiando abiertamente a la administración. El presidente Eisenhower, excomandante aliado en la Segunda Guerra Mundial, no permitiría que un gobernador sureño desafiara a la Corte Suprema. Así que hizo algo dramático. Federalizó la 10.000 hombres, quitándola al gobernador y envió la 101A, División Aerotransportada. Además, ahora tenías a la Guardia Nacional de Arkansas observando. Paracaidistas de élite de Estados Unidos escoltaron a 9 adolescentes negros a la preparatoria con 1.200 soldados desplegados, establecieron un puesto de mando dentro de la escuela. Acompañaban a los 9 de Little Rock, así es como llamaban a los estudiantes a cada una de sus clases. Daban seguridad en los pasillos y llevaban a los estudiantes a sus casas. Al final, puedes imaginar el efecto que esto tuvo en la comunidad. Soldados veteranos de campañas brutales en Corea, protegiendo a adolescentes estadounidenses de otros adolescentes. Llevaban bayonetas en sus rifles como disuasivo. No era un profesor. Un hombre fue cortado en el brazo, otro fue golpeado en la cara con la culata de un rifle después de intentar agarrar el arma de un soldado. ¿Funcionó? En cierto sentido sí.
Los 9 estudiantes lograron terminar el año escolar, a pesar de las burlas constantes y la violencia ocasional. También implicaba que los derechos constitucionales en Estados Unidos se imponían, incluso por la fuerza. La 101A División Aerotransportada permaneció 2 meses. Después, la Guardia Nacional asumió el relevo el resto del ciclo escolar, rotando como en un despliegue militar. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Hoy la mayoría de los estadounidenses lo ve como heroico. El gobierno federal protegió derechos civiles usando fuerza militar si era necesario. En ese momento fue muy controversial. Tropas federales ocuparon un estado, ignoraron a la autoridad local y militarizaron escuelas. El 29 de abril de 1992, 4 policías de Los Ángeles fueron absueltos de golpear a Rodney King, pese a la evidencia en video. En cuestión de horas, el centro de Los Ángeles estalló. Más de 50 personas murieron en 3 días. Manzanas ardieron, pandillas se descontrolaron y miles de edificios fueron saqueados o destruidos. El Departamento de Policía de Los Ángeles estaba completamente y totalmente sobrepasado. La Guardia Nacional de California fue desplegada, pero tampoco pudieron controlar los disturbios. El gobernador Pete Wilson decidió pedir ayuda federal. El presidente George Herbert Walker Bush aplicó la ley de insurrección. En menos de 24 horas, infantes de marina de Camp Pendleton y soldados de Fort Ord establecieron posiciones en todo Los Ángeles. Finalmente, más de 10,000 tropas federales se desplegaron en Los Ángeles. Esta es la operación militar más grande en suelo estadounidense desde la Guerra Civil. Había más soldados en Los Ángeles que en varias zonas de guerra reales. De repente, los marines entrenados para asaltos en playas estaban vigilando las intersecciones en Inglewood. La policía militar conducía convoyes de Humvees por Compton. Los soldados establecieron perímetros alrededor de tiendas de conveniencia de dueños coreanos que habían sido incendiadas, revisando identificaciones en los retenes e imponiendo toques de queda. Las reglas de enfrentamiento son estrictas. Bajo la ley de insurrección, los soldados pueden usar fuerza letal para protegerse a sí mismos o a otros de un peligro inminente. Pero cuando marines de 19 años entrenados para el combate están en un entorno urbano caótico de noche, suceden cosas. Un marine en Los Ángeles disparó y mató a un adolescente que después se descubrió que estaba desarmado. En el caos, el marine creyó ver un arma. En el 5º día de disturbios en Los Ángeles, la Guardia Nacional mató a un automovilista que intentó atropellarlos en una barricada. Estas son decisiones de segundos cuando las fuerzas militares se despliegan contra civiles. La presencia militar duró una semana hasta que la situación se estabilizó y pudo reducirse. La incómoda verdad es que funcionó. Cesó la violencia, se apagaron los incendios y volvió el orden. Y ese éxito crea un precedente peligroso, que sugiere que la fuerza militar abrumadora siempre será una solución efectiva, quizá incluso necesaria, para los disturbios civiles. El saldo final fue de 63 personas muertas, más de 2,000 heridas y más de $1,000 millones en daños. Durante una semana, partes de Los Ángeles estuvieron bajo ocupación militar. La ayuda en casos de desastre ha sido otra área fascinante para que la retórica en torno a la ley de insurrección se desarrolle. Volvamos a agosto de 2005 y al huracán Katrina, una tormenta categoría 5 que golpeó la costa del Golfo. Katrina mostró lo que ocurre si un presidente busca aplicar la ley de insurrección y un gobernador se opone. ¿Qué tan cerca estuvo de ser una crisis constitucional y cómo ocurrió? A finales de agosto, los diques de Nueva Orleans fallaron. La ciudad tuvo inundaciones graves y el 80% de Nueva Orleans quedó bajo el agua en pocas horas. Varias zonas quedaron bajo 20 pies de agua y para el 30 y 31 de agosto, las imágenes de Luisiana eran apocalípticas. Nueva Orleans parece una ciudad ahogada. La gente muere. En el Superdome, miles buscaron refugios sin comida, agua ni saneamiento. El centro de convenciones también fue un refugio desesperado. Las personas quedaron atrapadas en los áticos mientras subían las aguas, pintando con aerosol mensajes de ayuda en sus techos. Había cuerpos flotando en las calles inundadas. 2 semanas después, Estados Unidos parecía un estado fallido en televisión en vivo, mientras el mundo observaba. La gobernadora Kathleen Blanco llamó a la Guardia Nacional de Luisiana, pero estaban sobrepasados. Muchos miembros de la Guardia estaban desplegados en Irak. Una de las crueles ironías del momento. Los disponibles no tenían capacidad para manejar desastres, seguridad y rescate a gran escala simultáneamente. No habían sido entrenados para esto. El 1 de septiembre, 3 días tras la tormenta, el presidente Bush buscaba enviar tropas federales en servicio activo bajo la ley de insurrección. Aumentaban los muertos y los saqueos eran comunes. Había reportes, muchos luego resultaron falsos o exagerados, sobre violencia, tiroteos y caos. Pero Blanco, sin embargo, se negó.
Y aquí es donde la situación se volvió complicada constitucionalmente. Ella no quería ceder el control de la seguridad de su estado a las fuerzas federales. Ella sabía que si la Guardia quedaba bajo control federal, perderían sus poderes policiales, según la ley Posse Comitatus. Y no quería sentar un precedente en el que un presidente pudiera simplemente tomar el control de las fuerzas de un estado en contra de los deseos del gobernador. La administración de Bush consideró seriamente invocar la ley de todos modos. Los abogados de la Casa Blanca redactaron la orden. Las unidades del Pentágono empezaron a movilizarse y hubo llamadas telefónicas acaloradas entre Washington, Distrito de Columbia y Baton Rouge. Al final, Bush no firmó la orden. Para el 3 de septiembre, lograron un compromiso complicado donde la Guardia Nacional de otros estados se desplegó en Luisiana, pero permaneció bajo coordinación estatal con apoyo federal. Fue ineficiente y torpe burocráticamente, con dos mandos paralelos intentando coordinarse, pero evitó una crisis constitucional. Y probablemente costó vidas. Ese es el duro cálculo cuando ambos bandos se aferran a sus principios mientras la gente muere. Katrina dejó más de 1,800 muertos oficialmente, la mayoría en Luisiana. Nadie puede saber cuántas muertes se habrían evitado con una respuesta militar más rápida y coordinada. Sabemos que el debate sobre la autoridad para desplegar tropas duró días mientras la gente moría. Imaginen si Bush hubiera activado la ley de insurrección de todos modos, habría sido legal. Los tribunales quizá habrían peleado años, pero los soldados federales operarían en Luisiana bajo órdenes de Washington, desplazando al gobierno estatal. En conclusión, incluso en situaciones extremas, la política, la constitución y la imagen siguen importando. Y a veces importan más que la eficiencia. Esto es o una virtud del federalismo estadounidense, o un defecto grave en la respuesta del país a crisis. El momento más reciente en que la ley de insurrección estuvo a punto de ser utilizada fue en mayo de 2020, la muerte de George Floyd, tras ser asfixiado por un policía durante más de 9 minutos, provocó protestas nacionales. En Washington, Distrito de Columbia, manifestantes llenaron Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca. Agentes federales despejaron Lafayette Square con gas lacrimógeno, balas de goma y fuerza física. Tras bambalinas, el presidente quería invocar la ley de insurrección. Afirmó que si alguna ciudad o estado no protegía la vida y la propiedad, él desplegaría al ejército de Estados Unidos. Para citarlo, rápidamente, resuelvan el problema. En ese momento, el público no tenía idea de que el personal de la Casa Blanca realmente había redactado una orden de la ley de insurrección. Estaba redactada, revisada y lista para firmar. El debate en la Casa Blanca era sobre la justificación legal. ¿Realmente las ciudades no podían controlar las protestas o era solo una proyección de fuerza? La orden nunca fue firmada. Según informes posteriores de varias fuentes, al final todo se redujo a la resistencia de los altos mandos militares, quienes dejaron en claro que pensaban que era una idea terrible. No era ilegal, solo terrible, un Rubicón que no debía cruzarse. Si el presidente firmaba esa orden, probablemente era legal. Quizá políticamente explosivo, definitivamente controversial, probablemente habría terminado en la Suprema Corte, pero legal. La autoridad legal que casi lo permitió sigue ahí, sin cambios, lista para el próximo presidente que quiera usarla. Podríamos estar más cerca de esa realidad de lo que crees. Imagina que mañana despiertas y en tu ciudad se invoca la ley de insurrección. Quizá hubo un incidente grave, las protestas se descontrolaron o pasó un desastre. Realmente no importa por qué, lo que importa es cómo te afecta. Probablemente te despiertes con una alerta de emergencia sonando en tu teléfono. Emergencia civil. Toque de queda de 8 p.m. a 6 a.m. Mantén la calma y sigue las indicaciones militares. El mensaje te lleva a un nuevo sitio del gobierno para más información. Revisa redes sociales para saber qué ocurre. El internet está muy lento, algunas apps no cargan, no sabes si es el servidor o si controlan las comunicaciones. Llamas a un amigo en otra parte de la ciudad, la llamada entra, pero hay un retraso raro, como en las llamadas internacionales antiguas. Ves por la ventana un Humvee militar en la intersección a 2 cuadras. Ves soldados claramente militares, no policías. Por los vehículos y uniformes, ves que llevan equipo de combate completo, cascos, chalecos antibalas y rifles. El ejército sectoriza las ciudades en cuadrículas usando autopistas como límites y puntos de referencia como reuniones. Una brigada de infantería de 3.500 soldados puede controlar una ciudad de 10.000 habitantes. Las matemáticas funcionan porque la gente obedece a quien tiene chaleco antibalas y rifle de asalto. Esos soldados siguen reglas distintas a la policía, que requiere causa probable para revisarte. El ejército, bajo la ley de insurrección, opera con la autoridad federal del Título 10, lo que les da mayor libertad. Tus derechos, Miranda, son confusos y los estándares para usar fuerza letal varían. Los soldados se entrenan para eliminar amenazas de inmediato, no para desescalar y luego preguntar.
A media mañana decides trabajar, comprar víveres y ver a tu familia. Tomas tu auto y en menos de 10 minutos llegas a un retén. Un soldado, quizá de 22 años y que podría ser el hijo de tu vecino, te indica que te detengas. Se acerca a tu ventana, educado pero firme, te pide identificación y pregunta a dónde vas. Le das el documento, él avisa por radio a su sargento y esperas mientras se forman más autos detrás. El soldado no está nervioso, pero sí alerta. Su dedo está cerca del guardamonte de la M4. Te pregunta una vez más el propósito de tu viaje. Le explicas que vas a ver a tus padres y luego te vas a ir a trabajar, lo que sea. Habla por radio y espera respuesta. Pasan minutos hasta que, tras lo que parece una eternidad, le dicen: estás autorizado. Mantente en carreteras principales y recuerda el toque de queda a las 8 p.m. Llega a casa antes. Es surrealista mientras conduces. Vehículos militares en cada cruce importante y casi sin civiles en las calles. Un helicóptero Black Hawk. Ves a soldados revisando identificaciones de un grupo en la esquina, haciéndolos sentarse en la banqueta y transmitiendo su información por radio. Al llegar a casa por la tarde, enciendes la televisión y notas algo extraño en las noticias. Varios canales transmiten mensajes similares sobre mantener la calma tras el toque de queda y cooperar con las autoridades. Hay conferencias de prensa con militares y funcionarios federales. Los presentadores locales lucen nerviosos y cautelosos. Las redes sociales están raras. Hay algunas publicaciones sobre lo que está pasando, pero no tantas como uno esperaría. Hay videos de vehículos militares y soldados en retenes, así como publicaciones críticas sobre los toques de queda y el presunto abuso de poder federal. No hay transmisiones en vivo, parecen no estar disponibles o las cierran rápido. No puedes saber si la gente no está publicando o si las publicaciones no están llegando. Llegas temprano a casa para evitar estar fuera tras el toque de queda. Los helicópteros siguen volando por encima, dando vueltas y patrullando. ¿Quién sabe qué? Por tu ventana ves que el Humvee sigue en la intersección y ahora hay más soldados y reflectores. ¿Cuánto durará esto? ¿Días o semanas? ¿Quién decide el final? ¿Y si tienes una emergencia y debes salir tras el toque de queda? ¿Te arriesgas? Aunque es incómodo, aún tienes derechos constitucionales. La Constitución no se suspende, pero hacer valer esos derechos se vuelve complicado. Si los soldados te detienen, técnicamente puedes llamar a un abogado, pero quizá no de inmediato. Las instalaciones de detención militar no son cárceles comunes con procedimientos estándar. Podrías quedarte en una sala de espera durante horas si los soldados quieren registrar tu auto o tu casa. ¿Eso es una violación de la Cuarta Enmienda? Depende de la justificación específica y de las autoridades otorgadas. Los estándares normales de causa probable se vuelven confusos durante emergencias. No te tratan como combatiente enemigo, pero tampoco como ciudadano totalmente autónomo. Te consideran un posible riesgo de seguridad que debe ser gestionado y vigilado. La carga psicológica es abrumadora. Estos son soldados estadounidenses, tal vez de tu estado, que te miran con una evaluación táctica. Te están evaluando constantemente. ¿Eres obediente o problemático? ¿Amenaza o no? Ni siquiera puedes protestar bien por la situación. Reunirse en grupos está restringido. Organizarse es difícil con comunicaciones vigiladas y alzar la voz puede marcarte como alborotador. Es la tarjeta Acceso a la Cobertura Esencial Federal que sigue existiendo. Entonces, ¿por qué el Congreso no la ha reformado? ¿Sin salvaguardas, ni supervisión o cláusulas de caducidad? Es claro que ambos partidos quieren este poder disponible cuando lo requieran. Es el dilema del prisionero político. Nadie quiere ser el que renunció a la autoridad y luego enfrentó una crisis en la que la necesitaba. Durante años se han propuesto ideas como exigir aprobación del Congreso en 72 horas, revisión judicial obligatoria, expiración a 30 días y definiciones más claras de insurrección. Ninguna ha sido aprobada. Sin importar el partido, los políticos no limitan la presidencia cuando ocupan la Casa Blanca. La autoridad sigue ahí, intacta desde 1807 esperando. Lo que vuelve esto más aterrador en 2025 es la tecnología. En 1957, Eisenhower envió tropas a Little Rock con radios y rifles. Cuando Bush envió tropas a Los Ángeles en el 92, usaron helicópteros y visión nocturna. Ahora, cada smartphone rastrea. El reconocimiento facial analiza multitudes en tiempo real. La inteligencia militar puede mapear redes sociales usando metadatos de celulares. Pueden saber quién envía mensajes, quién se reúne, dónde y quiénes son los cabecillas. Puede desplegarse a nivel nacional. Solo está esperando la autoridad legal que proporciona la activación de la ley de insurrección. Este poder muestra que la mayor amenaza para Estados Unidos podría ser el propio gobierno y no factores externos. La ley de insurrección revela cómo Estados Unidos podría usar su ejército internamente bajo la excusa de protección.